A raíz de la sentencia judicial del Tribunal Supremo condenando al fiscal general del Estado, don Álvaro García Ortiz, muchos miembros del gobierno aparecieron expresando sus opiniones sobre el tema, incluyendo el ministro de Justicia, el señor don Félix Bolaño. El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. El gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Y eso nos ha recordado que no hace mucho tiempo hubo un fiscal que publicó un artículo en un periódico contra el hecho de que los ministros opinaran sobre sentencias judiciales porque decía que los ministros no debían ser tertulianos. Y va por el ministro, señor Catalá, del Partido Popular, que había opinado públicamente contra la sentencia del caso La Manada. El periódico que publicaba ese artículo de opinión era El Diario.es y el fiscal que lo firmaba era don Álvaro García Ortiz. Catalá, tertuliano o ministro. Causa sonrojo tener que explicar que si un ministro, el de Justicia, para más señas, sale a opinar sobre las causas judiciales, estas o aquellas, es un poder del Estado el que opina, y opina desde un poder que por naturaleza no debe influir ni mediatizar otro poder, y al que se le presume que debe proteger precisamente su independencia, porque Catalá sigue siendo ministro aunque él actúe como si ya no lo fuera. No sabemos si en este caso el señor García Ortiz estará más o menos de acuerdo de que el señor Bolaño opinara sobre la sentencia que le ha condenado a él. Si bien es cierto que el señor Catalá había sido bastante menos mesurado de lo que ha sido el señor Bolaño en esta ocasión, o también es simplemente que el señor Catalá era del Partido Popular y el señor Bolaño del Partido Socialista, y eso puede hacer que cambie el criterio de cada persona. Pero lo interesante es dónde se le ha publicado el artículo, porque esta tribuna del señor García Ortiz era una tribuna de opinión publicada en el Diario.es, el digital donde es adjunto al director el señor don José Precedo. El señor Precedo ha sido probablemente él uno de los mayores protagonistas del juicio al señor García Ortiz por su intervención como testigo coartada del señor García Ortiz. Yo sí tengo claro que solo vivo con mi reputación profesional. La credibilidad es con lo que nosotros jugamos. Y es que uno de los puntos que han puesto sobre la mesa a los abogados de la acusación en este caso es la afinidad que parecía existir entre el fiscal señor García Ortiz y el periódico El Diario.es y en concreto el periodista don José Precedo a lo largo de bastantes años. En 2013, cuando se produce el juicio por el caso Prestige, que acaba con una absolución, hay sectores del Nunca Más que culpan al fiscal de Medio Ambiente, que es el señor García Ortiz, porque consideran que ha sido demasiado blando por no querer pedir más imputaciones al gobierno del señor Aznar, que llegan a insinuar que quizá el fiscal García Ortiz ha sido demasiado sumiso con el aznarismo. El señor don José Precedo es uno de los que entonces escribe que no, que el señor García Ortiz ha sido muy honesto en toda la gestión del caso Nunca Más, y eso lo estaba escribiendo en 2013. También hizo una tribuna en el Diario.es que por algún motivo ha sido despublicada. Lo cual no quita que el señor García Ortiz concediera al Diario.es entrevistas donde manifestaba que el gobierno Aznar había ocultado la verdad en relación al Prestige, para dejar claro que no era un fiscal afín al Partido Popular. En 2015, el presidente del gobierno es el señor don Mariano Rajoy y el fiscal general del Estado, el señor Maza. En ese momento, don Álvaro García Ortiz publica otra tribuna de opinión en el Diario.es que se llama Justicia y Gaseosa, donde acusa al gobierno y a la fiscalía de estar causando retrasos procesales que pueden causar la impunidad de muchos procedimientos judiciales en los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. Precisamente durante la etapa del señor Rajoy habrá un fiscal que será muy asediado por la oposición, y será el fiscal anticorrupción, el señor don Manuel Moix, muy atacado por medios como La Sexta, 4 o el Diario.es. Uno de los motivos era porque había metido propiedades en Panamá, que aunque no fuera ilegal, parecía un truco para pagar menos impuestos, lo cual no estaba muy bien visto por la opinión pública. Pero el señor don Álvaro García Ortiz también aparecerá en esa campaña porque será señalado como la persona que ha trasladado a la autoridad fiscal que existen unas conversaciones del señor Ignacio González, el político investigado en la Operación Lezo, hablando bien del señor Manuel Moix, como este es un buen fiscal. Y claro, si eso lo dice alguien que está siendo investigado, podría pensarse que es que tiene vínculos con él. Y el hecho de que el señor García Ortiz, que era uno de los cabecillas de los fiscales progresistas, fuera trasladando esos entrecomillados por ahí, le hacía parecer que a lo mejor estaba chanchulleando o conspirando algo. Para defenderse, el señor García Ortiz vuelve a escoger al Diario.es, donde publica una entrevista muy amplia que hace el periodista don José Precedo, y donde aparte de referirse al fiscal general del Estado como alguien que podía querer convertirse en un rey sol,
reconocía que le habían llegado esos 3 entrecomillados, sin decir de dónde le habían llegado, y que él simplemente los había trasladado al fiscal general del Estado por el bien de la Fiscalía. Sea como fuere, estábamos en 2017 y el nombre de don Álvaro García Ortiz ya aparecía vinculado a filtraciones, a entrecomillados y al diario.es y a don José Precedo. Al final, don Manuel Moix dimitirá. Yo no tengo ningún apego al cargo, es decir, no estoy aquí para estar... cueste lo que cueste, valga lo que valga, igual que me han puesto me pueden quitar. Es al fiscal general del Estado a quien le corresponde en su caso proponer un expediente para remover al señor Moix. No he podido convencerle de lo contrario, porque insisto en que creo que sería de justicia que siguiera ejerciendo el cargo que ha venido durante este breve tiempo ejerciendo a plena satisfacción, al menos por mi parte. Y el mismo día de su dimisión, el diario.es publica otra tribuna de opinión de don Álvaro García Ortiz aplaudiendo la dimisión y diciendo que puede ser el primer paso para que haya mayor transparencia en la Fiscalía General del Estado. Tribuna que es promocionada por el propio don José Precedo en Twitter. Cuando en el año 2022 el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez, nombra al señor don Álvaro García Ortiz fiscal general del Estado, el diario.es parece ser de los que más se alegra y don José Precedo publica un elogioso perfil del nuevo fiscal general del Estado diciendo que por fin la vocación llega a la cima de la Fiscalía. Y cuando a principios del año 2024 el diario El Mundo asegura que el fiscal general del Estado ha dado órdenes a otros fiscales para que rebajen las peticiones de pena contra los independentistas como el señor don Carles Puigdemont, el señor don Álvaro García Ortiz responde por 2 vías. Primero, con un comunicado desmintiendo al Mundo, pero por otro, yendo al que parece ser su medio de cabecera, el diario.es, al que concede una entrevista que nuevamente firma don José Precedo para desmentir al diario El Mundo. El señor don José Precedo se ha defendido de los que le acusaban de estar demasiado cerca del fiscal general del Estado, señor García Ortiz, diciendo que había hecho muchas más entrevistas al señor Feijóo que al señor García Ortiz, y eso no lo convertía en fan del señor Feijóo o en amigo íntimo suyo. Aunque es verdad que la posición editorial del diario.es no creo que sea la misma hacia el señor Feijóo que hacia el señor García Ortiz. Uno de los abogados llegó a señalar que cuando el diario.es publica la tribuna del señor García Ortiz sobre el caso La Manada, a la vez esa misma semana publica un reportaje con opiniones de expertos en feminismo sobre la sentencia y una de las que entrevista era precisamente la esposa de don Álvaro García Ortiz. El reportaje en el que participa la esposa del señor García Ortiz también estaba firmado por don José Precedo, lo cual puede interpretarse como que el señor Precedo era muy cercano a toda la familia García Ortiz o que el abogado estaba empezando a emparanoiarse. Me gustaría, excelentísimo presidente, añadir una cosa más, si no le importa. No, perdón, si no se lo ha preguntado a nadie, no. Bueno, es simplemente porque aquí se ha tildado de mentirosos a periodistas y me gustaría defenderlos. Pero cabría preguntarse si esa presunta buena relación del señor García Ortiz con un medio de comunicación ha podido jugar en su contra en el tema de las 2 filtraciones. La filtración de la demanda del caso del señor González Amador, como luego la filtración de los correos del abogado del señor González Amador mostrándose dispuesto a declararse culpable. Recordemos que estas 2 cosas ya existían desde el 2 de febrero, pero eran confidenciales, nadie las conocía. Y que el fiscal general del Estado las recibe, según ha constatado el juicio, el 8 de marzo. Y que lo referido a la demanda, el fiscal general del Estado la recibe el 8 de marzo del año 2024, el 8 de marzo. Y el diario.es, que es el medio de comunicación más afín al señor García Ortiz, es el que la publica en primer lugar, antes que nadie, el 12 de marzo. Recordemos que existía la demanda y los correos, pero lo que recibe el 8 de marzo el fiscal general de Estado es únicamente la demanda, no los correos, y lo que publica el diario.es el 12 de marzo es solo la demanda, no los correos. Y el periodista que sale precisamente en La Sexta para hablar del tema es don José Precedo, que es considerado uno de los periodistas más afines al señor García Ortiz. Por aclarar un poco, porque se dicen un montón de cosas, esto de que hay una filtración de Hacienda, yo no sé muy bien quién lo tiene atado. Desde luego al diario.es no llegó ninguna información de Hacienda, ni ninguna filtración, ni tenemos constancia de que nadie se haya saltado la ley para hacernos llegar esta información. Queda claro. Ni la intervención del señor Precedo en La Sexta el 12 de marzo, ni la intervención del señor Precedo en La Sexta el 13 de marzo, se deduce nada que haga pensar que tiene algún tipo de información sobre algún tipo de negociación del abogado del señor González Amador con la Fiscalía, ni de que conoce la existencia de ningún tipo de mails o de comunicación. Es más, sus intervenciones parecen más interesadas en hablar de el piso que se ha comprado la señora, que está usando la señora Ayuso, si se está beneficiando la señora Ayuso indirectamente de los beneficios del señor González Amador porque vive en el piso comprado con ellos. Ese 13 de marzo, por la noche,
Es cuando el fiscal general del Estado, que está molesto por la campaña que don Miguel Ángel Rodríguez está haciendo contra él en redes sociales, intoxicando a medios que podemos considerar afines al señor Mar, pues cuando pasadas las 11 de la noche recibe el señor fiscal general del Estado los mails donde figura el entrecomillado del abogado de ciertamente se han cometido 2 delitos, y solo después de que lo haya recibido el fiscal general del Estado lo empiezan a publicar medios. Como ya comentamos, el primero que lo publica es la cadena SER. Bueno, es que resulta que el novio de Ayuso, el abogado del novio de Ayuso, ofreció a la Fiscalía llegar a un pacto en el que él se declarara culpable. En el correo lo está expresando, dice, te cito textualmente del correo, delitos fiscales que ciertamente se producen. Está asumiendo la defensa del novio de Ayuso que efectivamente cometió esos delitos fiscales por los años 2020 y 2021. Y permitiendo que pueda sospecharse que está vinculado a la Fiscalía porque está bien informado de que la Fiscalía planea lanzar un comunicado. La Fiscalía de Madrid prepara a esta hora un comunicado que será conocido en las próximas horas. Casi inmediatamente después lo publica el diario.es, que también por su titular se deduce que ha leído el mail porque titula con él ciertamente se han cometido 2 delitos que ha escrito el abogado, y la información la firma don José Precedo. Y también don Alfonso Pérez Medina, de La Sexta, publica un tuit esa misma noche delatando que él también ha tenido acceso al correo porque también publica el entrecomillado de ciertamente se han cometido 2 delitos. Es precisamente esa cronología temporal lo que lleva a todos los enemigos del fiscal general del Estado a plantear la teoría de, pues si ha sido, dado que a las 11 de la noche no es una hora muy habitual para publicar primicias, si lo han publicado a esta hora será porque lo han recibido a esta hora. En contra de este relato se posicionan los propios periodistas que han difundido la noticia aquella noche, que dicen que vale, que aunque es cierto que ellos difundieron la noticia después de que la hubiera recibido el fiscal general del Estado, dicen 2 cosas. 1, que el fiscal general del Estado no fue quien se lo dio a ellos, y segundo y más importante, que ellos ya lo tenían desde mucho antes. ¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? No. Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. El señor Precedo concreta que lo tenía desde el 6 de marzo. El 6 de marzo de 2024 yo recibo una triple documentación que consta de el expediente tributario del señor González Amador, la denuncia y el correo del 2 de febrero. No solo la demanda la tenía el 6 de marzo, por tanto antes de que la conociera el fiscal general del Estado, sino que los correos con el entrecomillado que publica en la noche del día 13 también lo tenía desde el 6 de marzo. El 6 de marzo sé que hay un correo del 2 de febrero y lo tengo. ¿De don Carlos Neira? Sí. Y es el que dice, le informo que recientemente han recibido la denuncia por un presunto, soy Carlos Neira, he estudiado el asunto, ciertamente se han cometido 2 delitos. Sí, un pantallazo en papel de ese correo. Y a la pregunta de por qué, si ya tenía los correos donde estaba reconociendo el abogado del señor González Amador que estaba dispuesto a declararse culpable, que ciertamente había cometido 2 delitos, si esa información la tenían ya el 6 de marzo, ¿por qué no la publican hasta un horario tan raro como es el día 13 de marzo pasadas las 11 de la noche? ¿Por qué no publican nada relacionado con ese documento que tiene usted desde el 6 de marzo? Porque de toda la documentación que recibo hay una, que es el correo famoso, que tiene una reserva, que es que no podemos publicar el pantallazo. No pueden. La fuente no nos permite publicar el pantallazo. De acuerdo. Que es por la misma razón por la que no empezamos las publicaciones por ese correo. Es precisamente esa extraña forma de actuar de esa fuente que da la orden de os doy esto pero queda embargado y no lo podéis publicar hasta que le llegue al fiscal general del Estado, y que autoriza que sea publicado solo cuando el fiscal lo ha recibido, es lo que favorece el relato que perjudica al fiscal general del Estado. Sin embargo, en la forma de actuar de los periodistas observamos diferencias. Don Miguel Ángel Campos y don Alfonso Pérez Medina declararon a favor del fiscal general del Estado en el sentido de decir, a nosotros nos había llegado antes. No nos lo pasó el fiscal y lo teníamos ya antes. En el caso del señor don José Precedo mostró mucho más entusiasmo. Primero, ya antes de declarar había publicado una tribuna diciendo que el fiscal general del Estado no debía dimitir. Y publicando tuits muy duros contra el Supremo por investigarlo, acusándoles de estar favoreciendo a un delincuente confeso, que es como se refería en tuit a el señor González Amador. Y luego en el momento de declarar, no solo se limitó a decir
no fue muy fuente el señor González Amador, sino que afirmó, fue el único que en la sala del Tribunal Supremo, ante los jueces que lo debían juzgar, les aseveró que era inocente. Y nunca es nunca. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente, porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. Ante esto, se vio dos tipos de reacciones entre el sector periodístico. Por un lado, un importante grupo de periodistas que se sintieron enorgullecidos de lo que había hecho el señor Precedo, pareciéndolos que era un alegato de dignidad profesional y periodística. A ver, a mí me ha parecido muy significativa la declaración de José Precedo, el periodista del diario.es, porque es el primero que informa sobre el caso de la pareja de Ayuso, y él ha sido muy contundente, ¿no? Él ha dicho ante el tribunal que es que a él no le filtra esa información el fiscal general del Estado, y además que la tiene 7 días antes de que el fiscal la reciba en su correo, ¿no? Él insiste, yo sé que el fiscal general del Estado es inocente porque sé quién me pasó esa información, y no era el fiscal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como tiene que proteger a su fuente y no puede revelarla, ¿no? No sabemos quién le filtró esa información. Con el contundente testimonio de José Precedo, el juicio al fiscal general del Estado carece ya de sentido. Esto de José Precedo ante el Supremo es cristalino y enorgullece a esta profesión. Pérez se jugó el tipo y el curro dentro y fuera del país en tiempos en los que discrepar podía suponer que te pusieran en la puta calle. Jamás se doblegó, prefirió irse. Pensar que pueda estar untado de alguna manera por alguien es como creer que la tierra es plana. Me siento orgulloso de tener compañeros como Alfonso Pérez Medina y José Precedo, de haber trabajado con ellos, de haber aprendido a su lado y de poder departir con ellos de periodismo cada vez que puedo. Es un privilegio del que me siento agradecido. En el lado contrario, otros periodistas que consideraron que la forma de actuar del señor Precedo había sido exagerada o incluso una mascarada. ¿Cómo es posible, Jordi, que este caso haya llegado a juicio teniendo a tantos periodistas declarando ante el juez que ellos tuvieron el correo horas antes, accedieron a esa información, digamos, horas antes? Uno de ellos incluso dice un día antes, e insistiendo en que su fuente no fue el fiscal general del Estado. Es que no puedo entender cómo hay un montón de periodistas que dicen que tuvieron el correo antes. Ayer salieron en tromba como si fueran estorninos diciendo aquí se debería de acabar el juicio. O sea, porque esto ha sido tan contundente visto que para sentencia. Ya está, visto para sentencia. Paren ya. Porque ha salido un periodista diciendo yo sé que no ha sido, pero no puedo decir quién ha sido, pero lo sé. Y eso les parece una prueba contundente. Entonces, claro, yo estaba leyendo eso y decía, no puede ser, no me lo puedo creer. Pero no, había un montón de gente diciendo y discutiendo, no, vas a saber tú más. Pero decir, como han hecho no solo los periodistas del diario.es, sino los periodistas de 5 medios distintos, que tuvimos acceso a esa información antes que el fiscal general, es un hecho. Lo que no es creíble es que tú recibas ese mail, que sabes que es oro puro si eres Ignacio Escolar, recibes ese mail que es oro puro y dices... Bueno, lo voy a guardar unos... Lo meto en un cajón, porque no voy a publicar el exclusivón de mi vida. Porque para que vamos a esperarnos un poquito. Vamos a esperarnos un poquito. ¿Qué prisa tenemos? ¿Qué prisa hay? Y la tragicomedia completa es ver a medios y periodistas que publicaron todos los informes falsos de los comisarios corruptos del PP y por los que nunca pidieron perdón, de Trías al informe PISA pasando por la cuenta de Mas, apelando al interés general y la higiene democrática. Y dirán ustedes, ¿y por qué le estáis dando tanta importancia a los periodistas? Pues porque hay compañeros, un nutrido grupo de compañeros, no uno ni dos, que accedieron horas antes de que accediese el fiscal general del Estado, o al correo en sí, al correo, o a lo que decía el correo. Es decir, que alguien les dijo, pues mira lo que dice el correo, no te doy el papel, pero míralo. Entonces, si estos compañeros accedieron a ese correo, al contenido de ese correo, horas antes que el fiscal general del Estado, y no se lo dio el fiscal general del Estado, tenemos dos cuestiones sobre la mesa. Una, que había más gente filtrando ese correo, que se lo filtraron a la prensa antes, eso es fundamental, y que la fuente de la filtración era otra. Es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia, la sé. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Yo sé la fuente. Yo sé que el fiscal general es inocente. Pero ahí te jodas.
El periodista Precedo tiene un dilema moral, pero es un falso dilema. Él no puede afirmar la inocencia del fiscal. Podrá decir que su fuente es otra, pero no que el fiscal es inocente. ¿Y el que sabe? Quiero decir, o sea, nuestro compañero ha dicho, sé que es inocente. Bueno, no lo sé. Él no es quien para decretar que el fiscal general, con los indicios que el juez ha entendido, que no, claro, no es quien para juzgar. Por muy teatral que haya sido el planteamiento, la deontología periodística es un asunto irrelevante. Si el planteamiento ha sido tan teatral, es porque se trata de una mascarada, porque el que un periodista posea un documento no quiere decir que el fiscal general del Estado no se lo filtrase a otro. Aparecieron como testigos algunos periodistas, algunos de los que durante aquellos días publicaron informaciones sobre el presunto fraude fiscal del novio de Ayuso o sobre el correo en el que su abogado se ofreció para un acuerdo de conformidad. Uno de ellos decía, no, yo ya tenía el documento desde hacía semanas, a pesar de la mora en la publicación de la información. Claro, ¿saben lo que pasa? Que lo que los periodistas declaran para proteger a sus fuentes no es un hecho demasiado relevante. Incluso si lo que declaran no se compadece ni con la lógica más básica. Espero que el compañero Rafael Latorre no se halle nunca ante el dilema de revelar una fuente o que un inocente pueda ir a la cárcel. Si una declaración le parece teatro, mascarada o peor, mentira, lo suyo es dar el nombre del periodista, o sea, el mío. Nos conocimos en 2005 en una campaña gallega y me pareció majo. Por eso no le deseo pasar por un trago como el del otro día, y menos aún que después de hacerlo nadie escriba una columna con acusaciones tan graves sobre alguien a quien ni siquiera se tiene la valentía de nombrar. Sí parece como que había un intento de convertir el juicio al fiscal general del Estado en un juicio que giraba en torno al periodismo. Si los jueces declaran que es inocente, han creído al periodismo. Si los jueces dicen que es culpable, han insultado al periodismo. Que es más o menos lo que vino a escribir doña Soledad Gallego Díaz en una tribuna en el diario El País. La sala ha abierto un proceso contra el periodismo, negando todo el crédito a los testigos periodistas. Debemos ser los propios periodistas los que aclaremos que el ejercicio del periodismo no autoriza la mentira, y que los jueces no pueden negarnos el prestigio en la misma condición que a la de cualquier otro testigo. ¿Qué sucederá en el caso hipotético de que el tribunal condene al fiscal general por revelación de secretos? Años y años de lucha por mantener altos estándares del partidismo profesional no pueden quedar hundidos en unos pocos días por la falta de respeto de algunos jueces por un oficio que necesita la sociedad. Es impresionante que se pueda pensar que esta gente que lleva décadas trabajando comprometa su carrera profesional y su prestigio para salvar el culo de un fiscal general del Estado que probablemente dentro de 2 años o de 3 años estará en otro lugar. O sea, ver a esta gentuza inventando periodistas, digamos, de un supuesto prestigio. Yo solo oía a Javois, digo, y este hizo el himno de la 10ª. Pero ¿cómo que un tal Precedo, Porcedo, no sé cómo se llama, Javier Negre a su lado, es Aristóteles? Estos son los que su prestigio profesional decía, ¿cómo se van a jugar? Primero, prestigio no tienen ninguno. Han mentido como bellacos diciendo que tenían una cosa que evidentemente no tenían, porque no podían tener. Muchos periodistas, cada uno de su padre y de su madre, que han dicho que tenían el documento antes que el fiscal general del Estado, ¿no? 3, 4, no vamos a hablar ahora, y luego también varios el contenido. Si toda esta gente está mintiendo, si el fiscal general del Estado es condenado, supongo que se les tendrá que deducir testimonio falso, ¿no? Por haber mentido en el Tribunal Supremo. Es decir, el escándalo que se puede producir con este tipo de cosas es tremendo. Si el fiscal es condenado, se está infiriendo, con la palabra de moda, que esta gente ha mentido. Están diciendo que esta gente ha mentido. Todas estas jornadas, todas estas declaraciones, en mi opinión, son irrelevantes a efectos de lo que se está juzgando. Un periodista no puede decir que es inocente o culpable. Pero a pesar de que el periodismo parecía querer ser el protagonista del juicio al fiscal general del Estado, aparentemente la sentencia ni ha entrado en el tema de las filtraciones y se ha centrado únicamente en el comunicado que hizo la Fiscalía General del Estado del día 14 para decir que eso era revelación de información reservada y por tanto por ahí viene la condena y por tanto no entraban en creer o no creer a los periodistas, sino que directamente los han ignorado. En todo caso, puede que la filtración de los correos la noche del 13 de marzo se haga un favor al fiscal general del Estado. Porque aquí viene la teoría del periodismo coartada. Porque igual que en el caso del señor Lobato, que para no convertir en delito aparecer en la Asamblea de Madrid mostrando un pantallazo que nadie ha enseñado antes, pide por favor que eso sea publicado antes por un medio de comunicación que sirva como su coartada para decir yo lo he publicado un medio antes, y lo publica minutos antes de ese debate el plural.com para convertirse en el medio coartada del señor Lobato, podría plantearse si una instancia superior, llámese Tribunal Constitucional u otra, podría considerar que aunque ese comunicado de la Fiscalía General del Estado
haya desvelado información reservada si interpreta que dado que lo habían publicado la noche antes el diario.es, La Sexta y la cadena SER, ya había dejado de ser reservada en el momento en el que estos medios lo habían difundido y por tanto ya no se habría cometido esa revelación de información reservada. Esa es la interpretación que probablemente quieran poner sobre la mesa los abogados del señor García Ortiz. Y desde ese punto de vista, quizás sí se entiende por qué había tanto interés en que eso fuera publicado la noche del día 13 a las 11 de la noche. Mi opinión. Estoy segura. Será de buena fe, pero los periodistas no estamos para dar coartadas a nadie. Pero esa es mi opinión. No daban coartadas. Paco. Cumplieron con su obligación. Me vas a permitir, Antonio, que cada vez que digas algo de ese calibre yo tengo que defender a mis compañeros. No, simplemente con toda cordialidad, porque conozco su solvencia. Yo lo que defiendo es el periodismo. Y yo también. Seguro, yo pero también. de distinta manera. Tras la sentencia, también se aprecia una forma diferente de comportarse de los periodistas que testificaron a favor del señor don Álvaro García Ortiz, mientras que don José Precedo se ha centrado en denunciar por qué él considera una injusticia esa sentencia contra el fiscal general del Estado, al que tanto ha apoyado mediáticamente. 5 magistrados conservadores del Tribunal Supremo han decidido no creernos a algunos periodistas. En su derecho estaban, el mismo derecho que tenemos nosotros a creer que esos 5 magistrados del Supremo no han hecho justicia. Acatar sentencias sí, respetarlas no hay por qué. Varios de los que hemos pasado obligatoriamente por ese tribunal hoy queremos un poco menos en la justicia y en el Supremo. Diría que no somos los únicos. En cuanto a lo que yo sé y me llevaré a la tumba, no, el fiscal general no me filtró nada, ni esos días ni en 22 años. En el caso de don Alfonso Pérez Medina se ha centrado más en explicar por qué cree que se ha producido la condena y por qué considera que fue un error por parte del fiscal incluir en el comunicado entrecomillados de un correo confidencial. Todo el mundo apunta que podría ser el motivo por el que le han condenado. Esa nota de prensa, una nota de prensa que publica el día 14 de marzo, por la mañana, para aclarar esa información falsa que había distribuido Miguel Ángel Rodríguez. Y hemos destacado dentro de esa nota de prensa que dicta el fiscal, lo ha reconocido él, esta textualidad. ¿Por qué, Alfonso? Bueno, porque es un extracto de ese correo electrónico, con lo cual sería un dato reservado al que habría accedido el fiscal general del Estado en razón de su cargo. Ese correo electrónico en el que el abogado de González Amador, Carlos Neira, reconocía que ciertamente se habían cometido 2 delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades 2020-2021. Es decir, este sería el dato reservado que se difundió en esa nota de prensa. Dato reservado que además él incluye la nota de prensa entre comillas, como extraído literalmente del correo. Por tanto, podría interpretarse que ahí está el delito o el presunto delito. Ahí podría estar también, y también podría ser un indicio de que el fiscal general del Estado es el autor de la filtración, puesto que se demostraría que tenía intención de divulgarlo al incluirlo en la nota de prensa. Tenemos que leer la fundamentación jurídica y probablemente será por las dos cosas. Será tanto como autor de la filtración del correo, que efectivamente es algo sobre lo que no hay prueba directa, aunque pueda haber algunos indicios periféricos y es mucho más discutible, que la nota de prensa, que es algo absolutamente indiscutible. Él lo asumió en primera persona y reconoció que se lo había dictado a su jefa de prensa. Una mentira como la de Miguel Ángel Rodríguez. No debería dársela a nadie. La cuestión es que el bulo se puede desmentir perfectamente sin incluir un textual de un correo confidencial en una nota de prensa. Que solo vivo con mi reputación profesional. Está jugando con nuestra reputación. Una parte del periodismo también debería hacer su acto de contrición. Quiso colocar sus épicas fantasiosas en la vista y llegó a creerse parte activa de la causa. Otra vez se vuelve a evidenciar que más que el cuarto poder, es el cuarto querer y no poder.